Buenas noches. Vamos a dar inicio al webinar que tenemos preparados para ustedes, que gracias de antemano por esta participación, por su conexión, por seguirnos ya de tantos años que la doctora Lara ha hecho estas sesiones. Primeramente eran eh, en los hospitales, después fue en las diferentes sucursales y ahora pues que tenemos la oportunidad de hacerlo en webinar. Tenemos preparados dos casos muy interesantes y bueno, pues siempre tenemos invitados especiales, invitados de lujo. En esta ocasión, la doctora Nereida Esparza nos va a acompañar. Eh, para darnos un enfoque clínico a estos eh, casos y tener más conocimiento de lo que tenemos desde el punto de vista del equipo multidisciplinario cuando tratamos a nuestros pacientes. Vamos a empezar. La doctora Lesbia Aguilar, que ya la conocemos, amiga, adscrita de nosotros. Ella también trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, ya con unos cuantos añitos de experiencia. Ella es la que nos va a dar estos casos que son muy interesantes. Y bueno, pues le doy la palabra, doctora Lesbia. Hola, muy buenas noches a todos. Agradezco a la doctora Lara que haya sido la impulsora de estas sesiones que nos permiten crecer y más que nada pues informar y poner una correlación. Aprendemos tanto de ustedes los clínicos, nosotros aportamos nuestra parte de imagen. Recordemos que esto es un manejo multidisciplinario y pues el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Nereida Esparza Arias, cirujana oncóloga de ahí del Instituto, egresada del Instituto Nacional de Cancerología. Bueno, el primer caso que les vamos a presentar el día de hoy es una paciente femenina de 56 años. Ella cuenta con antecedentes heredofamiliares que son negativos. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos, ella su menarca fue a los 11 años, gesta 2, para 2, aborto 0, cesárea 0, menopausia a los 51 años. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, ella tiene antecedente de cáncer de mama derecha en el 2017, le dieron tratamiento conservador, se refiere que fue un carcinoma ductal infiltrante, le hicieron ganglio centinela, le dieron quimio y radioterapia y esto así como manejo con tamoxifeno. Posteriormente, en el 2021, le hacen una resección de un nódulo subcutáneo palpable adyacente al sitio de la cicatriz en la mama derecha, porque le hicieron un estudio de PET-CT de control y hubo captación por el rastro de trazador, donde nuevamente le encuentran un reporte histopatológico de infiltración de tejidos blandos por adenocarcinoma y le dan quimioterapia y le hacen resección del nódulo sin ningún. Posteriormente ha tenido sus siguientes controles. De todos estos que le estoy contando, no contamos con ningunas imágenes. A la paciente la conocemos porque nuevamente ella recientemente acude con estudios que se realizó fuera de la institución porque acude para realización de biopsia, porque ella nuevamente tiene un nódulo palpable en la mama derecha adyacente al sitio de la cirugía y que en los hallazgos de mastografía y ultrasonido que se hizo fuera de la institución fueron categorizados BRAF5. Bueno, estas son las imágenes que la paciente nos proporcionó, son realizadas fuera de nuestra institución. Fue la que motivaron el estudio, el BIRATS, la biopsia, la solicitud de biopsia. Como ustedes pueden ver, son proyecciones craneocaudales donde vemos la mama derecha más pequeña que la izquierda por los antecedentes quirúrgicos que ha tenido. Vean toda la presencia en la mama derecha de la parte retroareolar y hacia los cuadrantes internos. Hay discreta distorsión de la arquitectura con presencia de grapas metálicas, cambios por necrosis grasa, y aquí vemos un nódulo radiopaco de bordes indistintos, que eso fue lo que llamó, es una mama completamente grasa, en la mama izquierda no se ve ninguna otra alteración. En las proyecciones oblicuas, pues podemos ver el catéter de quimioterapia. Aquí vemos un ganglio denso que está proyectado sobre la axila izquierda, mamas completamente grasas. Seguimos viendo la discreta distorsión, las grapas de los cambios postquirúrgicos, cambios por necrosis grasa y aquí un nódulo radiopaco microlobulado.
Entonces, les presento simplemente las imágenes amplificadas de este nódulo, este radiopaco. Vean ustedes microlobulado, irregular, que está muy adyacente al sitio de la cicatriz. Ella le tomaron proyecciones axilares, donde vemos ganglios, cambios postquirúrgicos en la axila, ganglios en la axila izquierda de aspecto benigno, algunos redondeados. Vemos que tienen hilo graso, el caterte de quimioterapia. Estas imágenes son del ultrasonido aportado por la paciente, donde marcan ellos en radio 12 línea B un nódulo hipoecoico, subcutáneo, lobulado, aquí como con un septo. En radio 12 línea B, esta es la calcificación que es gruesa que se veía en la proyección de mastografía con atenuación no, avascular, vemos ambas. En axila derecha, pues se veían cambios postquirúrgicos con algunos ganglios de aspecto benigno. En la mama izquierda no se encontraba ninguna lesión. Entonces, como les comentaba, la paciente acude, el médico lo que refirió es de que, bueno, tiene otra vez un nódulo muy adyacentes al sitio, entonces la manda directamente a la biopsia. Al momento de hacer el rastreo nosotros de ubicación para la localización de la lesión, vemos que un nódulo hipoecoico completamente subcutáneo, palpable, con discreto reforzamiento acústico, no veíamos vascularidad en radio 2 a 4 centímetros del pezón. Así que procedimos con ella a realizar la biopsia. Aquí tenemos el pase de la aguja donde está el nódulo. Posteriormente corroboramos en el control de posbiopsia de que tenemos muestras de la lesión. Hacemos, cada que hacemos un procedimiento de biopsia, siempre dejamos un clip metálico de titanio, que eso nos permita a nosotros y a ustedes, a los pacientes, para dar seguimiento y que además sabamos que y confirmemos de que la lesión que estamos biopsiando, pues es la que le vamos a dar el control. Entonces se le hace la posterior a la biopsia, en ese mismo, posteriormente la colocación de clip y tomamos el control radiológico donde proyecciones craneocaudales y lateral a 90 grados, donde identificamos que está el nódulo un poquito ya modificado porque está contra la anestesia y la biopsia y el clip metálico. Entonces, simplemente son amplificaciones para que ustedes vean posterior a la biopsia con el control del clip y pues fue previo a la biopsia para que nosotros confirmamos pues que estamos en el sitio de la lesión. La verdad, cuando lo vi, las características y las imágenes se veían más de sospecha por mastografía, no tanto a lo mejor por ultrasonido. En un momento, por las características, si nada más le hubiéramos hecho el ultrasonido, podríamos pensar hasta a lo mejor nada más una necrosis grasa, pero vean ustedes la sorpresa que fue un carcinoma ductal infiltrante con áreas mucoproductoras, grado 3 en la escala de Scarborough-Richardson modificada. Entonces, pues bueno, es por todo lo que está presentando la paciente para nosotros es pues una recurrencia. Bueno, aquí nos gustaría mucho, por favor, contar con la opinión de la doctora Nereida Esparza. Como le digo, es una cirujana oncóloga con amplia experiencia, que trabaja ya en el Instituto de Cancerología. En este caso, sí, o sea, podemos hablar de una recurrencia o estaríamos hablando de un segundo primario. ¿Cuándo hablamos de uno? ¿Cuándo hablamos de otro? Si eres tan amable, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Excelente presentación de caso, selección de caso, doctora. O sea, yo creo que es un caso para analizar mucho, por justo como lo que acaba de decir usted, por la historia que nos presenta de un caso que ya teníamos el antecedente de un cáncer en el 2017. Francamente, esa área gris que nos presenta respecto a ese 2021, donde también tiene una resección de un nódulo que no sabemos más información, nos hace pensar en una recaída. A grosso modo, en oncología vamos a entender como recaída de una enfermedad que ya pasó cierto tiempo. ¿Cuánto es este tiempo? Pues lo que es la clasificación o las guías internacionales nos marcan 6 meses de haber recibido la enfermedad, de haber tenido la enfermedad o haber terminado el tratamiento, mejor dicho, de esa enfermedad y haber dejado ese periodo libre o ese intento de periodo libre de la enfermedad, ¿no? Definitivamente cumple con ese criterio de ese tipo de situación. Creo que hace una acotación muy puntual en esta situación de las áreas de mucoproducción. Sin embargo, desconocemos, al tener la ausencia de información previamente, no sabemos si realmente son de las mismas características o no, ese tipo de situaciones, ¿no? Porque pensaríamos en un segundo primario, francamente, las características de segundo primario
realmente es difícil de definirlas, pero son aceptadas aquellas situaciones en donde el grupo histológico es diferente y la expresión o el perfil hormonal de expresión para poderlo asociar a algún tipo de fenotipo también difieren, ¿no? Otro de los puntos importantes que tomamos en cuenta al momento de tomar una biopsia y que tenemos el resultado de patología es la coexistencia de enfermedad in situ, que eso nos hablaría de una situación de un segundo primario porque realmente hay focos en la teoría más aceptada de neoformación, o sea, de una nueva situación clínica que nos está presentando aquí. Sin embargo, en la biopsia no nos arroja para saber este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, al momento de no tener un diferencial en cuanto al perfil y en cuanto a la presencia de in situ, creo que lo más aceptado debería de ser como una recaída de la enfermedad que ya fue con un intento curativo 2017, probablemente una primera recaída en el 2021. Y el asunto aquí que a veces nos discutimos en los tumor boards cuando nos juntamos los diferentes especialistas del área es cuántas recaídas hay después de la primera recaída, ¿no? Realmente una enfermedad que ya recayó sigue recayendo y pues el término quizá que podríamos también aceptar más que una recaída, porque a mí me hace mucho ruido esa recaída del 2021 sin información y serían progresiones locales, ¿no? O sea, que están progresando o oligoprogresando, pues, o sea, una progresión nada más local. Cuando hablamos de recaídas debemos tener o recordar estos escenarios de recaída local, regional y sistémica. Pero lo mismo situación hablamos ya para enfermedades en progresiones cuando son progresiones oligometastásicas y nos referimos a bajas cargas de enfermedad que están nuevamente naciendo o creciendo en ese tipo de diferentes de regiones, locales, regionales o sistémicas, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante lo que acaba de decir y que nos quede claro ese punto, doctor. Ok, en este caso, doctora, ¿cuál sería nuevamente la recomendación? ¿Únicamente guiarnos y hacer la resección local de esa lesión, hacer algún otro estudio de extensión, un PET? Sí, gracias. El abordaje cuando estamos frente a este tipo de situaciones, lo ideal, en el mundo ideal, cuando tenemos todos los recursos, sí es asegurarnos de que esta nueva enfermedad esté confinada nada más al órgano, ¿no? En este caso a la glándula mamaria. Definitivamente sabemos que de los escenarios de nueva enfermedad vamos a encontrar que puede haber una coexistencia de enfermedad local, de enfermedad locorregional o local y sistémica, etcétera. Puede haber combinación de estos tres niveles de nueva enfermedad, ¿no? Por la situación, sí es recomendable, a pesar de que es una lesión subcentímetro, sí es recomendable que nos vayamos a hacer un estudio de todo un escaneo del cuerpo para saber realmente que es una enfermedad confinada más a la glándula. Y más que nada por una situación muy particular a la hora de que usted comenta de pensar en un abordaje terapéutico. En usos y costumbres estamos acostumbrados aquí a ver que una enfermedad recurrente o una enfermedad confinada a la glándula, dejémoslo así por esta área gris que tenemos con ella justamente, lo que vamos a pensar todos es justamente en ir y quitar la mama. Sin embargo, ya hay muchos estudios, y no recientes, son estudios de 10 a 15 años, y encabezados por el Instituto Italiano del Tumor, y este tipo de estudios han mostrado que no hay diferencias en cuanto a la supervivencia de las pacientes cuando vuelves a ofertar tratamientos conservador de glándula. Cuando hacemos tratamientos conservadores de glándula hay que tener en cuenta diferentes circunstancias, ¿no? Porque también hay que ver una cosa, hay que discutirlo muy particularmente con el grupo de radiooncología, porque suponemos que es una paciente que en su primer manejo, que fue en el 2017, ya llevó radioterapia en ese momento, ¿no? Entonces, hay que valorar la probabilidad de realmente volver a poder ofertar todo el tratamiento para un control, ¿no? Y en este tipo de situaciones para saber si lo vamos a manejar como un primario, un segundo primario o como una recaída, porque si es como una recaída, lo que más nos va a interesar es volver a dejar libre el órgano y volver a plantear algún tratamiento sistémico, sea endocrino, sea quimio, el que requiera según el subtipo histológico que tenga la paciente. Entonces, en ella específicamente lo que pensaría yo es en un estudio de extensión complementario, pero
de la enfermedad, pues para estar seguros que es el único foco y poder plantear algún tipo de tratamiento de control, ¿no? Claro, y conocer la inmunistoquímica para que pues se pueda hacer una clasificación y ir más encaminado el tratamiento y pues conocer los antecedentes, ¿no? El primario, ahora sí que la inmunistoquímica del 2017, del 2021 para decidir cuál sería el manejo más adecuado en este caso. Sí, correcto, porque pues queda la duda, ¿no? Aparentemente, pues inclusive en ese primer momento del 2021, pues todavía no cumplía el tiempo pensando en que fuera un hormonal en probabilidades, ¿no? Que todavía estuviera bajo tratamiento. Entonces nos está hablando de una enfermedad con una resistencia, alguna vía de resistencia a la terapia que estuviera manejando en ese momento de mantenimiento, terapia endocrina, pues. Entonces, en ese tipo de circunstancias sí esperaríamos o es mandatorio como una buena práctica clínica, casi en todas las enfermedades pensemos en progresiones o en recaídas, que el oncólogo médico le va a orientar mucho un nuevo panel de inmunistoquímica. Es importante esto porque sabemos, dependiendo del subtipo, el viraje que puede haber por este tipo de situaciones. ¿Y a qué me refiero con el viraje? Es bien importante entender recaída, o estos términos que de pronto son los que nos enfocamos a que los entiendan los residentes de primer año, pero conforme vamos avanzando en la práctica se nos van olvidando, ¿no? Y es importante porque se nos olvida un poquito la oncología. Hoy tenemos una discusión de qué te hace ser oncólogo, ¿no? La cédula, la práctica, que se hace en una institución, que se hace en pura priva, etcétera, ¿no? Y hablábamos de toda la Lex Artis. En ese tipo de situaciones es muy importante entender que lo que te hace oncólogo es entender la enfermedad, ¿no? Y entender la enfermedad me refiero a, si tú entiendes desde un principio una situación de heterogeneidad del propio tumor, vas a entender las probabilidades que pueden estar pasando en un futuro. En este caso es justamente lo que quiero ligar esa heterogeneidad con cómo se ha estado comportando en este caso la evolución propia en la paciente. ¿A qué me refiero? Tenías tratamiento endocrino y a los 4 años tienes una recaída local. Sí, igual de las mismas características aparentemente ahí muy superficial en el área de la herida quirúrgica donde nos comentaban en un principio. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene una vía y esa heterogeneidad, pues diferentes células están unidas en un mismo tumor con diferentes niveles de expresiones. Hoy en día conocemos más a fondo esto gracias a más firmas genómicas de tumor como PAM50, que podemos estar esperando pues unas conductas muy diferentes en los pacientes, ¿no? Y en el mismo sentido sabemos que hay tasas hasta del 15, 18% de que aunque sea el mismo tumor, el mismo grupo histológico, la desdiferenciación que existe según los grados de tumor, y como ya lo mostró usted aquí, esta biopsia tenemos un grado 3, puede ser muy alta en este tipo de pacientes a que ya no tengamos una expresión del mismo perfil o inmunofenotipo que estamos esperando o que tuvimos en un inicio en la enfermedad, ¿no? Justamente por las clonas de la enfermedad que fueron resistentes a esa vía terapéutica que escogimos. Entonces, es fundamental la biopsia, no nada más ir a tratar, es fundamental saber a dónde está confinada la enfermedad para saber qué es lo que le vamos a ofertar, ¿no? Justamente por esa situación. Muy bien, perfecto. No sé si la doctora Lara, la Marisita o alguien quisiera tener alguna otra pregunta antes de Yo, pasar al yo siguiente justo le iba a caso. dar la palabra a la doctora Lara porque no la había visto al inicio, ya me dio mucho gusto verla, qué buena. Entonces, primero darle la bienvenida y que nos da muchísimo gusto verla personalmente. Le doy la palabra, doctora, por favor. Buenas Denos- noches. Bueno, realmente, perdón porque me retrasé para entrar, pero bueno, este caso que ya nos explica la doctora invitada, gracias por participar, doctora, mucho gusto. Eh, Desde el punto de vista oncológico ya nos ha dado una amplia explicación, pero yo les pondría también a ustedes aquí una pregunta desde el punto de vista imagen ante todo este planteamiento de la doctora oncóloga. ¿Qué nosotros podemos sugerir ante estos hallazgos desde el punto de vista imagen? No sé, Julia, ¿cómo trabaja tu institución ante esto? O la misma Lesbia o Marisita. Bueno, doctora, sí, generalmente nosotros igual cuando tenemos alguna paciente que estamos sospechando que haya, pues bueno, dependiendo el tiempo
de evolución si es que ya tuvo un primario, una recurrencia, un segundo primario o a veces en la mama contralaterales. Si hay una lesión de sospecha, pues inicialmente es confirmar la biopsia. Una vez de que tenemos la biopsia, pues bueno, nos saca el patólogo el nombre y también sacan la hemohistoquímica y en eso pues nosotros también sugerimos, tenemos algo que se llama unidad funcional de mama, donde se juntan el cirujano, oncólogo, el oncólogo médico, el radioterapeuta, las personas de medicina nuclear y de imagen, donde se analizan precisamente los casos, los nuevos casos que se ya diagnosticaron con cáncer de mama, para que nosotros aportamos pues la parte de imagen y la sugerencia de estudios de extensión y cuál estudio sería el más conveniente. Y en este caso de esta señora, ¿qué se sugeriría a Lesbia? Pues en este caso, doctora, yo creo que sería conveniente hacerle un PET-CT nuevamente para que tengamos toda esa información de que no haya, aparentemente, bueno, al momento que le estudiamos, revisamos nuevamente axila no vimos ganglios, la lesión es una lesión muy pequeña, pero pues ver como ya es una segunda recurrencia, ver que no haya algo más en el resto del cuerpo humano, una metástasis hepática, hueso, pulmón. ¿No? Para asegurarnos que la enfermedad, pues nada más, como lo dijo la doctora Nerida, está localizada únicamente a la mama y no tenemos nada a distancia. No, yo creo que sí debería, perdón, yo creo que sí, desde el punto de vista imagen, ya la paciente tiene una mastectomía de ese lado, pero hay que ver el lado contralateral, perdón, tiene cirugía conservadora, ¿verdad? Hacer un Cirugía PET de conservadora. cuerpo completo y si ustedes en cancerología tienen el PEM, pues sería de utilidad para ver ambos lados, la mama contralateral y la mama operada derecha para poder tapificar localmente y a distancia, como ya mencionaba la doctora oncóloga, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros desde el punto de vista imagen? Pues yo creo que esto sería la indicación o un PET de resonancia si es que se tuviera la opción, ¿no? Claro, y la junta terapéutica, ¿no? Lo que decía Leslie al principio de todos los que nos dedicamos a mama, e incluso también, pues, contar con la opinión de la paciente, que también eso es importante, ¿no? En cuanto a los tratamientos radicales, ¿no? Por ejemplo. Yo voy a hacer una intervención aquí como felicitando, creo que una conducta que a veces nos olvida mucho, a lo mejor no en los centros de alto volumen o tampoco en las unidades diagnósticas de alto volumen, no se nos olvida, no lo pasamos por alto, pero creo que es importante en cualquier enfermedad, obviamente no estamos hablando de situaciones ya de inflamatorios, de situaciones donde hay afección a pared o a piel, pero sí en lesiones abajo de 5 centímetros, inclusive, y más aún en abajo de 2 centímetros o que son clínicamente difíciles de encontrar, el poner el clip, ¿no? O sea, creo que a nosotros nos queda claro, pero a lo mejor para el foro no le queda, no, en su práctica no han visto esta práctica como algo común, pero es muy importante para nosotros que una vez que se toma la biopsia, casi, en el 90% de las veces, o sea, 9 de cada 10 veces, va a ser mandatorio un clip. ¿Por qué? Porque aunque no sea una enfermedad subcentímetro, que luego voy a tener problemas, y digo subcentímetro, aclarando, en estas biopsias, con los cortes que hacemos, pues podemos llevarnos la anatomía propia de la lesión. Entonces se distorsiona un poco, se pierde, y después para cualquier tratamiento quirúrgico, planteamiento, se nos pierde y nos altera el poder decir, vamos a hacer una cirugía de conservación de glándula, ¿no? Pero también en las pacientes que van con tumores grandes, pues pues ya hoy en día muy aceptado la terapia sistémica neoadyuvante o la terapia previa, en este caso que pudiéramos pensar en una recaída, y es importante siempre dejar marcados estos sitios, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos en esa discusión de caso cómo vamos a individualizar el abordaje quirúrgico y qué respuesta va a tener la paciente, ¿no? Entonces, ante esas respuestas, a lo mejor, aunque tengamos lesiones grandes, son muy buenas respondedoras según el subtipo que tengan, y luego se nos borra esa área o nos metemos en problemas en ese momento. Y son momentos muy importantes porque también podemos llegar a veces diciendo, es que eleva el costo el utilizar un marcaje, un clip al momento de no sabemos si se va a ocupar. Creo que aunque fuera mastectomía,
si cuando bajamos la pieza y algunas ocasiones vamos a discutirlo con el patólogo transoperatoriamente para ver alguna situación, el patólogo en una mama hace cortes más amplios, ¿sí? Hace cortes esperando en la zona o en el cuadrante que dice el reporte o en los márgenes, pero también en una mastectomía con respuesta se pueden perder y a veces pueden decirnos que no encontraron o les cueste más, ¿no? Entonces, un clip siempre nos va a ayudar en casi cualquiera de los escenarios. Entonces, yo creo que felicito mucho este tipo de conductas en donde no sé qué vaya a pasar, pero le voy a evitar al paciente que luego regrese a un segundo procedimiento y lo que yo estoy biopsiando en este momento, mejor de una vez, es el momento idóneo para estar dejando un clip en esa lesión, ¿no? Y eso es muy importante, es algo que a veces, por ejemplo, en el instituto, por a veces la logística, esperamos que eso se modifique, pero sí es imperativo que cada vez que se hace procedimiento de biopsias, independientemente del tamaño, como ya lo dijo la doctora Nereida, siempre dejemos su clip, porque eso nos va a permitir a nosotros, al médico y al paciente, estar seguros que estamos biopsiando el sitio de interés y para el seguimiento de la paciente en caso de ser positivo, tener una quimioterapia adyuvante. Creo que este caso está muy bonito porque además la lesión donde se ve más sospechosa es en la mastografía. Entonces, imagínense si esta paciente únicamente le hubieran mandado ultrasonido, créanme que yo hubiera pensado que lo que tiene es un cambio por necrosis grasa y a lo mejor lo hubiera dejado en vigilancia y pues tengamos cuidado si estamos y porque va a llegar a lo mejor por un nódulo palpable. Bueno, si nada más le están pidiendo solicitando ultrasonido, bueno, a lo mejor hacer una proyección mastográfica complementaria para confirmar que efectivamente sea una necrosis grasa y no sea como este nódulo que mamográficamente se veía muy feo, se veía microlobulado y en el primer rastreo se veía como una necrosis grasa como un poco más circunscrito, por eso se le hizo al momento de nosotros verla, vimos que sí era una imagen lobulada, pero que estaba subcutánea. Entonces, tener mucho cuidado porque puede ser un distractor y pensar que era una necrosis grasa y le estamos quitando la oportunidad a una paciente de tener un diagnóstico certero. Muy Sí, y otro importante. punto cuando decían ahorita, la resonancia, claro, es su área, no es la mía, pero nosotros, nuestra conducta, corríjanme por favor, es en una mama en donde está extremadamente grasa, realmente el beneficio o el aporte que nos puede dar un estudio dinámico. Lo voy a dejar como dinámico en cuanto a masto contrastada o a rezo o inclusive a uno molecular. Pues creo que no es como, no es tanto el aporte que nos puede sumar, ¿no? Por este tipo justamente de glándula que estamos viendo en la paciente. ¿O usted qué opina, doctora? Perdón, es que es justo lo que yo iba a decir, que en las pacientes que ya están tratadas que por cáncer de mama, ya sea mastectomía radical o sea, cirugía conservadora, es muy importante que ya no utilicemos nada más los estudios de mastografía, incluyendo tomosíntesis y ultrasonido. Aquí ya es muy importante que se use la resonancia magnética y en todo caso la mastografía contrastada. Y sí es de mucha utilidad, ya sean mamas grasas, de cualquier tipo de mama, porque sí nos va a dar mucha luz, a diferencia de los estudios únicamente de mastografía y ultrasonido, y eso ya está probado, ¿no? Sí, esa Sí. información funcional que nos dan este tipo de estudios nos va a dar un aporte muy importante sobre definir hacia dónde va el criterio de diagnóstico, ¿no? Si lo dejamos en un seguimiento a corto plazo o realmente lo sugerimos a biopsia. El aporte de los estudios funcionales son muy importantes también para establecerlos. Sí, por eso decía, pero justamente en ella que tengo una mama tan grasa, pues, como que individualizando el caso, pues, a lo mejor no lo vería tan mandatorio, es a lo que voy justo con ella, pues, o sea, si fuera otro tipo de densidad mamaria, definitivamente quisiera, o sea, la información que sabemos y no nada más de la resonancia, también de la masa contrastada, creo que es indudable el aporte que nos puede dar, pero en ella tan grasa, realmente creo que mandatorio como tal, lo pondría en duda yo, ¿no? O sea, pero gracias por la aclaración.
La doctora Lara siempre nos comenta, ¿no? Las mamas densas son bien difíciles de valorar, pero las mamas grasas son las que no podemos nunca confiarnos. Sobre eso, o sea, siempre las mamas grasas, nunca hay que confiarnos porque sí nos dan unas sorpresas a veces y por eso también a veces siempre complementamos con ultrasonidos, ¿no? A pesar de ser mamas Sí, grasas. perdón. Y es que sí, los estudios avanzados de imagen, los estudios funcionales para este tipo de pacientes, su seguimiento, yo creo que sí son actualmente indispensables. Ujú. Desafortunadamente, perdón, los costos a veces hacen que las conductas no sean tan ortodoxas. Estamos viendo, por ejemplo, pacientes que recibieron un tratamiento sistémico y se le hizo un PET de inicio y posteriormente la envían a los 6 meses para un ultrasonido para valorar respuesta a tratamiento sistémico. Pues estamos totalmente, tenemos que comparar con otro estudio funcional, pero desafortunadamente los costos y más con la medicina institucional que están tan limitados por el gran volumen que manejan, pero realmente es un problema poder valorar una respuesta adecuada del tratamiento con un diferente estudio morfológico y no un estudio funcional, y que sea el mismo, que comparemos lo mismo. Gracias. Yo creo que, doctora Lesbia, podemos dar pie al segundo caso. Si no tienen algún otro comentario de las preguntas que se hicieron, ya las contestaste, sobre todo le diste más énfasis a la duda que teníamos de por qué por imagen teníamos sospecha de este nódulo. Estás en mute, Lesbia. Abre tu micrófono, por favor. Perdón, disculpen. Perdón, si se pueden acercar un poquito más a sus micrófonos porque se oye bien, se baja, se sube, como que está medio inestable el volumen. Ok, sí. Bueno, el siguiente caso es un caso del Instituto de Cancerología que nos permitieron aquí para presentarlo. Es una paciente femenino de 61 años. Dentro de sus antecedentes serofamiliares, pues son negados, antecedentes ginecostétricos, menarca a los 13 años, gesta 6, para 5, aborto 0, cesárea 1, menopausia a los 45 años, antecedentes personales patológicos negados. Ella tiene el antecedente de un nódulo palpable en la mama izquierda hace 8 meses, de 8 por 5 centímetros, categorizado BIRRA 5. Le hicieron una toma de biopsia incisional fuera del instituto. Entonces ella ya acudió, tiene un diagnóstico de un carcinoma ductal, el reporte histopatológico ductal infiltrante sin patrón específico, grado histológico Nottingham 3, SBR de 8, más carcinoma ductal in situ en el 10% de alto grado con necrosis. No se identifica invasión vascular, linfática y perineural, infiltrado inflamatorio asociado al tumor en el 20% y desmoplasia escasa. Ella se le dieron un T4B, clínica N2A, MCRX y el estadio clínico 3. Ella, la inmunistoquímica, los receptores de estrógeno son negativo, de progesterona negativo, HER2 new negativo, el calcio 67 positivo nuclear en el 80% de las células neoplásicas. Este es el estudio de mastografía de la paciente, proyecciones craniocaudales y medio oblicuolaterales. Como ustedes pueden ver, es una mama predominantemente con tejido graso, donde ya lograron identificar un nódulo radiopaco de alta densidad, lobulado, que tiene calcificaciones pleomórficas y amorfas heterogéneas, tanto dentro como hacia la periferia del nódulo, que está localizado desde tercio medio a tercio posterior del cuadrante superoexterno izquierdo, que además se ve incremento de la trabeculación, discretamente de la radiodensidad, así como engrosamiento de la piel generalizado, con mayor retracción y engrosamiento a nivel de la lesión.
Aparentemente no se ven ninguna otras lesiones, tiene ganglios axilares parcialmente visibles densos y si logran ver algunos de ellos con calcificaciones. Pues ella ya cuando le hicimos este estudio ya tenía el catéter de quimioterapia y pues a ella lo que se le dio de como manejo inicial, aquí ustedes pueden ver la amplificación de los nódulos para que puedan ver mejor las calcificaciones pleomórficas y amorfas, así como los cambios que se están presentando. En la mama derecha, ya tanto en la mama como en la axila derecha, por ultrasonido no tenían ninguna lesión. Por ultrasonido en la mama izquierda corroboramos la presencia de un nódulo hipoecoico, microlobulado, irregular, sólido, que abarcaba, como abarca tantos cuadrantes, o sea, aquí ya generalmente en el título que lanzamos es de qué radio a qué radio y de dónde a dónde está localizada, porque a veces está tan grande que no es posible medirlo por ultrasonido. Entonces iba del radio 1 al radio 5, desde periolar hasta 10 centímetros del pezón, donde además mostraba vascularidad periférica y central con el Doppler color. Tenía imágenes puntiformes ecogénicas en su interior en relación con las calcificaciones. Vimos que tenía un nódulo hipoecoico subcutáneo asociado a engrosamiento de la piel hacia el cuadrante superexterno periareolar y así como también una lesión no masa a nivel retroareolar. Entonces estamos ante una lesión que además era multifocal. Los ganglios de aspecto infiltrativo, redondeados, algunos todavía de forma riñonada, pero ya con pérdida del hilo graso, aproximadamente 7 en los diferentes niveles, supra e infraclavicular, así como con cadena mamaria interna, pues estos eran negativos. Entonces a esta paciente le dieron quimioterapia no adyuvante, ella posteriormente acude a su control para ver la respuesta a tratamiento. Sabemos que el gol estándar para realizar respuesta a tratamiento debe ser un estudio funcional, en este caso la resonancia magnética. Ahí en el instituto, por el volumen, a veces pues esto no es posible, entonces el control lo hacemos mastosonográficamente. Entonces esta es la mastografía de control que tuvo, donde logramos identificar ese nódulo radiopaco de alta densidad, donde vemos que ha disminuido de tamaño. Vean ustedes, a las calcificaciones también han disminuido. Vemos que además el engrosamiento de la piel pues todavía persiste. Hay un poco de mayor retracción de la piel, vean ustedes, ¿sí? Por la disminución de esta tumoración. En axila, pues por mastografía no se logra identificar alteraciones. Recuerden que aquí nada más vemos el nivel 1. Tenemos por ultrasonido, nos permite evaluar los otros niveles y en mama derecha pues no se encontraba ninguna otra lesión o alteración. Aquí simplemente es el comparativo, donde ya mamográficamente ya estamos viendo que hay una respuesta parcial al tratamiento y pues bueno, la mama derecha igual sin ninguna cambio. Y aquí en la mama izquierda ya nada más lo que se está viendo es un nódulo irregular, predominantemente heterogéneo, hipoecoico, con calcificaciones, imágenes ecogénicas en su interior. Aquí ya muestra discreto reforzamiento acústico posterior y actualmente ya mide 24.8 por 13.9 por 24.3. Entonces, a nivel de la axila, pues ya no estamos viendo que haya ganglios de aspecto infiltrativo. Entonces, esta se concluyó como una respuesta parcial a tratamiento. Posteriormente, pues a la paciente, en julio del 2024, se le hace una cirugía conservadora con linfadenectomía izquierda, donde nos reporta el reporte ya de histopatológico posterior a la cirugía conservadora, nos reportan carcinoma ductal infiltrante residual en el 5%, sin patrón específico, grado histológico 3, SBR de 8, asociado a carcinoma ductal in situ en el 10%, con grado 3, con patrón sólido, infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario estromal en 10% y microcalcificaciones estromales. Nos reportan como márgenes quirúrgicos superior a 6 milímetros, inferior a 5 milímetros, lateral a 21 milímetros, el medial a 8 milímetros, anterior a 6 milímetros y el lecho a 5 milímetros. La inmunistoquímica, receptores para estrógeno negativo, para progesterona negativo, sobreexpresión de HER2 negativo, el Ki67 positivo intranuclear en 1% de células neoplásicas, simetrización de mama contralateral, donde nos reportan que el tejido mamario tuvo cambios involutivos, linfadenectomía axilar izquierda, con 2 de 13 ganglios linfáticos con metástasis de carcinomas y ruptura capsular. Posteriormente, la paciente, esto fue en julio, ella acude a un primer control postquirúrgico en octubre del 2024 porque presenta galactorrea derecha.
Entonces, pues recuerden que este es el primer control postquirúrgico donde estamos viendo aquí cambios en ambas mamas por tratamiento conservador en izquierda, por simetrización en la mama contralateral. Vean el aspecto, pues son mamas prácticamente simétricas. Aquí tenemos pues los cambios por simetrización en el lado derecho, y en el lado izquierdo vemos la distorsión de la arquitectura que está desde tercio anterior a posterior de cuadrante superoexterno izquierdo, con retracción de la piel, así como también cambios postquirúrgicos en axila homolateral. Vemos que hay grapas metálicas en el sitio de la cirugía y logramos identificar aquí un nódulo radiopaco de bordes indistintos, ¿sí? Que está en cuadrante superoexterno adyacente al sitio de cirugía. Entonces, bueno, aquí nada más para que ustedes puedan identificar mejor aquí este nódulo, que aquí se pierde un poquito entre los cambios postquirúrgicos. Si le hacemos el ultrasonido, en la mama derecha, pues únicamente están los cambios por la simetrización, en la axila es negativa, y pues la cirugía, la cicatriz está central externo, donde vemos imágenes pues, por necrosis grasa adyacentes al sitio de la cirugía. En la mama izquierda, pues vemos los cambios postquirúrgicos en radio 3, desde el tercio anterior al tercio posterior, y adyacente al sitio de cicatriz, pues vemos cambios por necrosis grasa, imágenes anecoicas, pero además cerca de esta identificamos una más anecoica y otra que tiende a ser más hipoecoica, sin vascularidad y con reforzamiento acústico posterior. El cambio postquirúrgico en la axila izquierda por el tratamiento conservador. Le hicimos un rastreo adyacente a este nódulo, a ese nodulito que estábamos viendo adyacente al sitio de cirugía, donde ya podemos identificar, aquí se veía más circunscrito, pero vimos que ya estaba más microlobulado, y pues se decidió, le dimos un 4B, no teníamos, sabemos que tenía el cambio postquirúrgico, nos reportaban bordes libres, pero no tenía como la característica de una necrosis grasa, estaba como muy lobulado, se decidió hacerle biopsia. Aquí pues nada más vemos el control postbiopsia donde estamos viendo la columna de aire. Como les comentaba, a veces por la logística, además de la institución, pues no les ponemos aquí, que sería pues lo ideal. Y pues nos reportan, el reporte fue una biopsia con aguja gruesa de radio 2, 3 a 3 centímetros del pezón de la mama izquierda. Fue un carcinoma ductal invasor sin patrón especial, grado histológico NOTING 3, SBRD 8, invasión linfovascular presente, desmoplasia moderada, necrosis en el 10% y TILs estromales en el 15%. La inmunistoquímica, receptores de estrógeno negativo, receptores de progesterona negativo, el HER2/neu fue negativo y el K67 del 40%. Pues bueno, entonces aquí yo creo que la pregunta es, en este caso que ya tiene un antecedente, una cirugía conservadora para la doctora Nereida, que además, ¿cómo es residual del primario? Persistencia de la enfermedad, si nos puede sacar este punto, o recurrencia. En este caso. Doctora, escogí los mejores casos hoy, o los más controversiales. Sí, o sea, como les decía en el caso previo, en lo conceptual de oncología, pues tendríamos el periodo mínimo de enfermedad, de periodo libre de enfermedad serían 6 meses para decir que realmente es una recaída o que es una persistencia, ¿no? Antes de 6 meses lo vamos a manejar como una persistencia de la enfermedad. Y después de esto, pues una recaída, ¿no? Sin embargo, tengo que aclarar una cosa, o sea, el reporte que nos muestra usted nos muestra unos márgenes completamente libres y hay que aclarar aquí que a partir del 2014 para acá, cuando se juntan justamente la Asociación Americana de Oncología Médica, de Cirugía Oncológica y de Radioterapia, se decide este consenso de que en mama se va a considerar margen negativo cuando no haya tumor en la tinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde el patólogo esté viendo, si ya aquí a esta tinta y en la tinta no hay células, ya con eso es negativo. No como se consideraba antes que 2 milímetros, que 5 milímetros, que subóptimo, que 1 centímetro. No, simplemente es de que microscópicamente en el margen tintado, donde recuerden que tenemos como una
pieza cúbica, por así decirlo, porque recuerden que la pieza en conservadora debe ser cubierta tridimensionalmente de tejido sano. Entonces, orientamos, hagamos de forma gráfica en nuestra mente este cubo y cada pared lo van a entintar con un color diferente, con una pintura especial para poderlo ver. Entonces, esa pintura con margen libre, y ustedes están mostrándonos márgenes completamente libres, ¿no? ¿Qué vamos a entender como persistencia de la enfermedad? Persistencia de la enfermedad bueno, porque aquí tenemos una enfermedad que fue con una respuesta, ¿no? Y tenemos que hablar justamente de esta diferencial primero, o sea, debemos entender respuesta y persistencia, porque persistencia, aunque parece lo mismo, nada más que en términos como de diferente glamour, realmente sí son diferentes, porque como persistencia vamos a entender que a pesar de un tratamiento, la enfermedad no se controló, o que clínicamente persisten, por ejemplo, que le llevaron adyuvancia, persiste el conglomerado ganglionar, persiste gran volumen, la respuesta objetiva no podemos hacerla como en otros tumores, como RECIST, esta escala que nos evalúa por medios diagnósticos las respuestas de la enfermedad o las tasas de volumen de la enfermedad. En mama no es así, pero sí lo podemos decir clínicamente, tengo un volumen prácticamente igual, sin algún efecto clínico del tratamiento. Eso es una persistencia también. Entonces, ese tipo de situación por categoría, no podemos decir como tal que fue una recaída franca, porque no llegamos a los 6 meses, pero sí cabe mucho la duda porque la lesión está prácticamente en el reporte de patología completamente resecada. Inclusive nos hablan de un residual del 5% de infiltrante. ¿Y a qué me refiero con esta enfermedad residual? Recordemos, la enfermedad residual es después de recibir un tratamiento. Y por lo general son tratamientos sistémicos. Hoy en día podemos, en algunos casos, dar quimio y radio, pero por lo general son tratamientos sistémicos. Quimio, inmuno, terapia blanco, terapia endocrina, antes de un control quirúrgico. Y a lo largo del tiempo se han venido describiendo diferentes escalas para hablar de enfermedad residual. Una de las primeras, bueno, no de las primeras porque conocemos realmente 5 AJCC, que es la nomenclatura internacional para los cánceres o para la tapificación, el famoso TNM que hemos escuchado, viene por esta asociación que hace justamente esta escala de clasificación, pero conocemos justamente estas 5 del NSABP, este proyecto grande que está desde hace más de 50 años en Estados Unidos para conocer las enfermedades oncológicas de la mama y del intestino, la de AJCC, la de ITNM, que es lo mismo, la de Satalov, PCR, que es respuesta patológica, y la más aceptada, la más fuerte hoy en día es el RCB, el residual de cáncer, ¿no? Residual Cancer Burden. Esta es la más fuerte, la más aceptada, porque en los diferentes estudios, conforme fue evolucionando esto, había quien consideraba como residual cuando había infiltrante, cuando había in situ, ya era respuesta. El in situ no lo contaban como enfermedad infiltrante y muchos estudios se corrieron así. Sin embargo, RCB, y vemos en el estudio del Anderson o en la página del Anderson, el patólogo se mete ahí los datos que está viendo en la laminilla y le arroja un RCB, una escala que va del 0 al 3, ¿sí? Y en ese tipo de situaciones nos está diciendo cuál es la probabilidad de enfermedad o cuál es la situación de enfermedad. Y ese estudio se corre gracias a que hace más o menos como 8 años salió un análisis para ver con esta escala justamente la probabilidad de supervivencia a largo plazo. Y es donde justamente tratando de apoyar más a las neoadyuvancias. Entonces, una vez entendiendo que hay diferentes escalas de enfermedad residual, pero nos referimos a enfermedad residual más bien mínima o patológica, algo medible en laminillas, no algo medible clínicamente como es la persistencia. Yo creo que esta paciente realmente tenemos que tomarlo, no hay otra, debemos de tomarlo como una persistencia de la enfermedad porque no ha pasado este tiempo, pero sí me lo cuestiono en la práctica el tiempo de tomar las decisiones en una situación justamente de esto. Yo tengo toda la evidencia bien fundamentada de que no tenía una enfermedad, que tuve una enfermedad completamente resecada. No hacemos un estudio de imagen justamente
como lo marcan el Colegio Americano de Radiología, la NSCN, también las guías europeas de mama, de cuándo debemos de hacer un estudio. En el instituto o en los institutos es difícil por justamente la sobrecarga que puede haber en las áreas radiológicas diagnósticas, seguir la recomendación de que se haga entre los primeros 6 a 12 meses terminada la radioterapia. Tampoco se puede hacer antes para ver realmente si quitamos todo. Lo que fundamentamos para decir que quitamos todo es el reporte de patología y no se puede hacer antes porque el tratamiento de radioterapia de intento de control curativo no se puede posponer para un estudio para ver si realmente quité todo o no lo quité, ¿no? Obviamente hay casos donde francamente radiología nos dice, oye, es que tu reporte nada más dice un nódulo y yo veía 2 nódulos. O sea, sí te marqué 2 nódulos, nada más salió uno, o había 2 clips y nada más salió uno. Entonces, obviamente ahí sabemos desde una entrada que antes de radioterapia vamos a un prerrastreo, ¿no? Pero es muy individualizado el caso, ¿no? En esta situación, doctora, yo sí lo bueno, sí le tengo que decir que es oncológicamente en el glosario es una persistencia. En lo correcto, legal, fundamentado en el expediente, la tenían como en un periodo libre de enfermedad, con un control óptimo de la enfermedad. Sí, porque para nosotros es muy importante contar con los datos en estos casos de las pacientes que están, si yo no tengo el reporte de patología para saber cómo quedaron los bordes, pues puede ser pues como una lesión residual, ¿no? Y a veces nada más mencionamos en el reporte o si no tenemos el estudio previo para poder comparar y ver si se quitó, se resecó toda la lesión, pues como una lesión remanente, porque a veces en el instituto nos llegan pacientes que les hacen biopsias incisionales o excisionales y a la hora de revisarlas o analizarlas estamos encontrando más lesiones, aparte de la que resecaron, multifocalidad, multicentricidad y además el estado ganglionar. Y en esos casos, pues lo categorizamos como un BIRRA 6 porque sí, le quitaron parte de la lesión, pero todavía tiene tumor y para mí es una lesión residual. Pero en este caso sí me quedaba la duda porque, a ver, dije, estoy viendo bordes libres, donde ya sí fue tratada y ahorita se está encontrando una nueva lesión donde nos están reportando como una lesión maligna y tenía pues de julio, agosto, septiembre, octubre, tenía 4 meses donde apenas la habían operado. Entonces, más que nada, entonces, sí, para que nos quedemos también con esos conceptos y estemos todos en la misma línea, que si después de 6 meses de periodo de haber sido operada con periodo libre de enfermedad, estaríamos hablando entonces de recurrencia o recaída. Menos de esto podría ser persistencia y a menos que sea un diferente diagnóstico histopatológico, sea diferentes estirpes, pues estaríamos hablando a lo mejor de un segundo primario. Sí, sería difícil un segundo primario en ella, pero tiene toda la razón ahí en eso. O sea, definitivamente, aunque tengamos, creo que el asunto aquí es entender, como les decía previamente, la enfermedad, ¿no? O sea, no vamos a encontrar o queremos encontrar en todas como si fuera un unifoco y un crecimiento nada más infiltrante pues hacia lo local, ¿no? Sin embargo, mucha enfermedad mamaria la tenemos como multifoco. Y aquí es donde entra justamente las terapias adyuvantes y fue una duda de la década pasada. Oigan, entonces debo ir y quitar, si yo tenía un tumor de 5 centímetros, debo de quitar ahora los 5 centímetros de la mama. Y la realidad es de que no, o sea, hoy lo que quitamos es justamente nada más lo que queda visible o palpable. No quitamos los demás, o sea, así tengamos las demás zonas, no vamos y quitamos eso. Justamente es el efecto de la neoadjuvancia, aunque es una crítica en el metaanálisis de los trialistas de hace 3 años, de estas pacientes donde no fuimos y quitamos los 5 centímetros, realmente hay más recaídas locales, ¿no? Entonces vamos a encontrar más fracasos. Sin embargo, ese tipo de enfermedad no medible, entendamos eso como enfermedad que no estoy palpando y que no estoy viendo y que yo no puedo medir por un estudio, es la enfermedad justamente que va y trata la radioterapia. Es la enfermedad microscópica que sabemos que puede haber asociado al primer centímetro perilesional y que va y trata la radioterapia. Entonces, cuestiono mucho realmente, queda mucho la duda de que no se haya quitado porque pues en lo correcto está quitado ahí, ¿no? Sí, se reportan como bordes libres. Era bueno, tenía otras lesiones nomás y todo, pero todo eso desapareció y la lesión que más grande pues, fue la que se resecó. Pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo más que
aprovechando la presencia de la doctora Nereida. Ponen aquí en el chat de la mastectomía, que hubiera sido una opción. Hoy en día no, el pensamiento siempre en enfermedad, en mama va a ser preservar la glándula y si no puedo preservar la glándula, bueno, conservar la glándula, y si no puedo conservar la glándula, preservar la cobertura. La mastectomía realmente está definida hoy en día, ya no es como los criterios previos, ahora es para pacientes que realmente mi relación mama-tumor va a alterarme el asunto de la función estética o cosmética de la mama, que yo voy a tener un mal resultado cosmético, que no puedo, primero obviamente que no puedo asegurar márgenes libres o que la paciente no puede recibir radioterapia, ¿no? Se esté embarazada, tenga alguna enfermedad de la colágena, etcétera, ¿no? Pero de ahí en fuera, inclusive en enfermedad multicentro, y me voy a ir a multicentro, no nada más a multifoco, que estamos muy cercanos en las lesiones entre sí, sino multifoco en diferentes cuadrantes. El grupo español del doctor Acea, incluso se llegan a quitar en los cuatro cuadrantes, pueden llegar a quitar con técnicas oncoplásticas. Entonces, hoy en día importa mucho en dónde te tratan también para definir este tipo de situaciones, ¿no? Es una paciente que al final del día, de todas maneras, va a recibir la radioterapia por cómo estaba tapificada de inicio. Es una paciente que no, como el pensamiento de hace 10, 15 años ¿sabes qué? Para evitarle la radioterapia. No, es que no le estás evitando la radioterapia. Hay metaanálisis con más de 100,000 pacientes en donde las pacientes con cirugía conservadora están viviendo más que la paciente con mastectomía. ¿Por qué? No sabemos, pareciera que fuera un efecto Ascopal, pero no está bien claro justamente ese tipo de situaciones, pero creo que pensar en mastectomía de entrada es algo muy burdo. Pensar, como dijo la doctora, en tumorectomías y transoperatorio, creo que eso es oncológicamente incorrecto, inseguro, y las pacientes nos están viviendo. A lo mejor lo hubiera entendido en los 70s, en los 80s, cuando apenas estábamos conociendo la enfermedad. ¿Y por qué marcó esa fecha? Porque la FDA marca que desde entonces, como el crecimiento de las moléculas ha venido muy rápido, se ha aumentado un 1% en la supervivencia por año de las pacientes con cáncer de mama. Hoy las pacientes nos viven 20 años y las secuelas con las que nos viven las pacientes, o sea, a lo mejor lo vemos como quítale la mama, pero la paciente no vive bien. La paciente queda con secuelas, queda con dolor torácico, con deformidad, cambia su tórax, quedan con dolor atrás. Entonces, el manejo integral es también ese tipo de situaciones para las pacientes, ¿no? No sé, con una respuesta tan buena que parecía y con una relación mama-tumor buena, donde yo no necesito quitar ni siquiera algo extremo, 40, 50% de volumen, pensar en una mastectomía no lo veo cómo. No me queda claro por qué sería la indicación de una mastectomía. Esto es por la pregunta que pusieron en el chat. Gracias. Pues yo valoro muchísimo este tipo de webinars en que eh, platicamos y charlamos los puntos de vista por parte de nosotros los radiólogos, pero también escuchar a la parte clínica es muy importante porque al final es lo que llevamos a cabo en la vida diaria, ¿no? La comunicación del equipo multidisciplinario hacia nuestros pacientes y escuchar estas opiniones y estas certezas que nos da la doctora, pues también es el conocer estas áreas que además tenemos que saberlas, como lo de patología, como lo de clínico, que es muy importante para poder abordar y poder dar un diagnóstico. Entonces, bueno, estos webinars para mí son muy, muy valiosos. La participación de gente con tantos conocimientos como ustedes, la doctora Lara, Julia, Lesbia, pues aprendemos mucho personalmente y es mucho de mucha retroalimentación. Y bueno, pues yo agradezco mucho la participación de ustedes, de la doctora Nereida. Entonces, eres de las pocas cirujanas oncólogas en nuestro país y hay que reconocerlo. Este, y bueno, pues mis compañeros que además aportan tanta información al Hospital General del INCAN, de la maestra en el sur, bueno, pues son webinars muy, muy valiosos y creo que este resultó
muy valioso para nosotros. Doctora Lara, por favor. Gracias, agradecer a la doctora toda su sapiencia y yo creo que es prioritario que estemos familiarizados con todo el manejo del cáncer de mama, qué es lo que están haciendo y saber para poder interpretarlo en forma idónea. Y como decía Marisa, pues la correlación y la comunicación con ustedes, los oncólogos, es vital para nosotros. Y bueno, pues reiterar que este manejo multidisciplinario es indispensable. Así que muchas gracias y creo que ya se nos vino el tiempo encima. Y agradecer a las participantes, gracias doctora, y también recordar que esto lo hacemos cada mes y la siguiente vez, si no mal recuerdo, toca a CETESUR y ojalá que nos sigan acompañando a participar, que es muy enriquecedor. Gracias. Gracias por la invitación y gracias por el esfuerzo de cambiar el rumbo de la información para todos los médicos. Creo que algo que sí quiero decir en nuestra conclusión de la plática de pasillo hoy de ¿qué te hace oncólogo? Yo creo que lo que nos hace médicos es justamente estarnos actualizando, ¿no? Porque podemos podemos haber tenido una licencia, una licenciatura y una cédula, pero justamente seguirnos actualizando creo que es lo que nos hace, nos da la capacidad de seguir pudiendo tratar este tipo de enfermedades. Gracias por la invitación y felicidades. No, bueno, pues no que nos queda más que agradecerle a todos su presencia, el que podamos, gracias doctora Lara, que nos permite este foro para poder enriquecernos cada día de la información. Gracias Nereida, muchísimas por tu participación y a todos los asistentes y pues muchas gracias, buenas noches. Gracias.